Abel Matutes. O sea que lo que pasa que don Abel Matutes en estos momentos está haciendo la campaña de las elecciones, no de las españolas, sino de la República Dominicana. Está acompañando a otros ilustres hoteleros españoles y están pues presentando una serie de proyectos de obras públicas, un acueducto, unos accesos por carretera, etcétera, en la República Dominicana, porque se aproximan unas nuevas elecciones en aquel país. Y entonces pues han convocado a todos los hoteleros españoles pues para que ayuden a desarrollar algunas infraestructuras públicas que necesitan. Esa es la razón por la que me tengan que aguantar ustedes. Entonces, yo lo siento porque seguro que la conferencia de Abel hubiera sido mucho más interesante pues por su propio currículo, es decir, comisario, ministro, hotelero importantísimo, y yo pues simplemente pues mi vida ha sido pues la administración. Ahora es cuando me estoy enterando un poco de cómo funciona el negocio turístico, pero a estas alturas ya de la vida ojalá hubiera sabido antes cuando tenía responsabilidades en la administración. Ha habido una cosa que no ha dicho el señor Encinas, y es que soy técnico de empresas y actividades turísticas y por lo tanto compañero de muchos de los que están aquí, que es muy importante. Y si tuviera que confesar cuándo de verdad he disfrutado en la administración pública, no era cuando era secretario general de turismo. Entonces está uno muy lejos de la realidad, está por allí tomando decisiones, etc. Cuando lo pasé muy bien fue en la oficina de turismo en Londres, porque ahí se tocan las cosas. Es decir, si hablas con un periodista, resulta que eso se traduce en unos artículos positivos para España. Si hablas con un tour operador, resulta que a lo mejor aumenta en su catálogo los destinos españoles. Es decir, es algo que se toca, mientras que cuando estás en otras lides, aunque sean más altas, pues en definitiva estás demasiado lejos como para apreciar los resultados inmediatos. Bueno, ¿de qué os voy a hablar aquí hoy? Pues en principio de lo de siempre. Alguien comentaba cuando íbamos a entrar aquí, dice, si es que nosotros nos repetimos continuamente, si es que son los temas eternos. Siempre estamos diciendo lo mismo, es decir, el turismo tiene que ser una política de Estado. Yo creo que eso, fíjate, lo hemos conseguido ya. Porque si uno se repasa los programas de los partidos políticos que presentaron para las pasadas elecciones, y nosotros hemos participado en esa labor, la Mesa del Turismo, porque ha tenido reuniones con muchos de los representantes de los partidos políticos, ha llegado a un acuerdo y por lo tanto eso sería una política de Estado, y que consiste en que le conceden poquísima atención al turismo. Esa es la verdad. Si vamos repasando los programas electorales, pues vemos que sí, se mencionan en unos sitios un poco más, en unos sitios un poco menos, en otros ni se mencionan, pero en definitiva no llega ni muchísimo menos a lo que nosotros desearíamos, todos nosotros, cuando vamos repasando lo que significa el turismo para la economía española, para el empleo, etc. Quizás se deba esto a que se tiene la impresión por parte de la sociedad española, por parte de los medios de comunicación, por parte de los políticos, de que el turismo siempre marcha bien. Que en definitiva, bueno, con prestarle una atención limitada, pues no va a crear problemas porque va marchando económicamente bien. Y efectivamente, si nosotros repasamos las cifras últimas, pues decimos, pero bueno, ¿de qué nos podemos quejar? Cogiendo unos datos, estadísticas del 14 y del 15, 64 millones de turistas extranjeros con un crecimiento del 7,4. Pero eso esconde una pequeña decepción, porque si vamos a los datos que nos da EGATUR de gasto turístico, pues resulta que en vez del 7,4 hemos crecido un 6,5 en el 2014. Luego quiere decirse que crecemos menos en ingresos, mejor dicho, en gasto turístico, que en número de turistas extranjeros que nos visitan. Pero vamos a los del año pasado. Magníficos resultados. Hemos pasado a 68 millones de turistas extranjeros en España el año pasado. Magnífico.
con un gasto, según Egatur, de 67.000 millones. Pero, ¿cuál es de verdad el ingreso en España de esos 68 millones? El Banco de España nos lo dice, 50.900 millones de ingreso. Por lo tanto, hay que ser muy realistas, que crecemos mucho en número de turistas y no crecemos tanto en materia de ingresos, de rentabilidad del turismo. Y esto es una realidad, y vamos llevando ya así unos cuantos años en que crece más el número que los ingresos. ¿Por qué es así? Bueno, no hay que ponerse tampoco especialmente pesimista. La estancia se va acortando. Ya no son aquellos tiempos de los tour operadores y de los paquetes que duraban 15 días las vacaciones, sino que ahora apenas rebasan los 9 días, porque el turismo ha cambiado. Pero es que el gasto medio por turista se ha estancado, y eso sí que es más preocupante. Cuando nos quejamos de que no nos prestan la suficiente atención, tendríamos que publicar todavía más lo que significa el turismo en materia de, por ejemplo, de aportación al PIB. El doctor Figuerola dice que llegamos prácticamente, es el 11,9, con un crecimiento de 2 décimas con respecto al año pasado. Que afortunadamente la economía española y PIB creció un 3,2, luego hemos crecido un poco más que el conjunto de la economía española. El empleo es 1.444.000 empleos que proporciona el turismo. O sea que uno de cada 7 empleos que hay en España se debe al turismo. Y la verdad es que duele mucho cuando algún dirigente sindical o algún comentarista en un medio de comunicación dice, bueno, sí, pero es que son unos empleos verdaderamente de muy poca calidad, son temporales, están muy mal retribuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y da la impresión, dan a entender que lo que le hace el turismo es impedir que ese valioso joven, esa chica prometedora, pues pudiera ser ingeniero aeronáutico o, no sé, de biología. Dice, no, mire usted, estamos proporcionando empleo a muchas personas que si no, no hubieran encontrado una manera de ganarse la vida. Por eso duele un poco, y esto me llevará luego a mis conclusiones, de que tenemos que ser mucho más activos en materia de comunicación, y esa es una de las labores de la mesa, pero eso lo dejaremos para luego. Por lo tanto, si vemos cuál es la coyuntura, que es aparentemente magnífica, tendríamos que decir, pero la estrategia que estamos aplicando ¿es buena o no es apropiada? Y ahí viene a cuento otra de las cosas de las que nuestros políticos y nuestra industria puede sentirse orgullosa del hecho de que hayamos alcanzado el primer puesto en la competitividad, en el informe de competitividad del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que desde hace ya unos cuantos años y cada 2 elabora un informe sobre el turismo, que si os dais cuenta significa que el máximo organismo mundial de investigación concede una importancia enorme al turismo a nivel mundial, porque significa que lo reconoce como uno de los principales sectores económicos o de la economía mundial. Y efectivamente, en ese informe ocupamos por vez primera, y hemos saltado 4 puestos desde el 4º anterior, al primer puesto de competitividad en el turismo mundial. ¿Quién no puede estar satisfecho de esos? Tiene que estar satisfecho la industria privada y tiene que estar satisfecho las autoridades turísticas, las administraciones turísticas. Y vamos repasando las fortalezas. Y le dice el informe que verdaderamente la industria privada turística española ha sido capaz de convertir unos magníficos recursos naturales y culturales en unos magníficos productos turísticos. Y ahí nos colocan en el puesto 4 del 141. O ocupamos el puesto 2 en infraestructuras públicas, el puesto número 2. Cuando tanta broma hay sobre que si estamos dilapidando en materia de trenes de alta velocidad, si hay aeropuertos que no se utilizan,
etcétera, etcétera. Con independencia de errores puntuales que pueda haber, estamos los segundos del mundo en materia de infraestructuras públicas. Y en materia de servicios públicos, en posiciones también muy honrosas. Por ejemplo, sanidad en el 33 de 141 o seguridad en el número 31. ¿Somos conscientes de lo que significa en estos momentos en que la seguridad es absolutamente prioritaria cuando toma decisiones un viajero para celebrar un congreso o para tomar sus vacaciones, de que se nos vea, tengamos la imagen de que somos un destino seguro? Y esto es fundamental. Por esa razón, nosotros estamos queriendo tener una reunión con el ministro de Interior en funciones, una más, ya hemos tenido otras anteriormente, pero queremos tener una más, aunque esté en funciones, porque la seguridad no está en funciones. Y tenemos que hacer todo lo posible para incrementar, porque nadie está libre de sufrir un atentado terrorista o una catástrofe de otro tipo. Bien, todos contentos con las fortalezas que nos dice el informe del Foro Económico Mundial. Pero es que hay que mirar las debilidades. El verdadero valor de estos informes no es regodearse con lo que nos dicen que somos estupendos, sino de tratar de identificar aquellos puntos débiles en los que tendríamos que trabajar. Por ejemplo, nos colocan en el número 110 de 141 en la facilidad para hacer negocios. Somos un desastre en materia de poner en marcha un negocio. Hace poco me comentaba alguien que había estado en Canarias, que estaba peleando, un miembro de la mesa, que estaba peleando para que le legalizaran un hotel que está funcionando desde hace años. Es unas trabas burocráticas que todo lo dificultan. Estamos mal clasificados en este informe en formación profesional, en el marco laboral y en relación con el cliente. Y otra cosa que es sorprendente y que nos tendría que obligar a reflexionar, somos el 105 de 141 en materia de precios. Pero no estábamos hablando antes de que no es suficientemente rentable. Entonces, ¿qué quiere decir que nos clasifiquen mal en precios? Quiere decir que nosotros nos quejamos de falta de rentabilidad y al mismo tiempo los clientes nos ven que estamos ofreciendo unos productos que podían ser de mejor calidad por el precio que estamos pidiendo por ellos. Es un motivo de reflexión profundo. Pero bueno, este es el punto de partida de lo que yo quería plantear aquí. Y quería plantear primeramente una cosa puramente, digamos, instrumental, que se ha discutido mucho, pero que al fin y al cabo es de procedimiento, es instrumento, y luego entrar en 4 o 5 temas importantes que tiene planteados el turismo español, aparte de las debilidades que nos acaba de indicar el informe del Foro Económico Mundial. Se ha discutido mucho, dice, ¿dónde tiene que estar el turismo? ¿Tiene que ser un ministerio? Y siempre se ha defendido que tenía que ser un ministerio. Y podemos debatir mucho sobre este tema. Mi opinión personal es que no debe ser un ministerio porque un ministro de turismo tiene poco peso político. Yo creo que tiene que estar en un sitio con un gran poder político, la presidencia o una vicepresidencia, que tiene que tener un nivel, que sea capaz de coordinar muchas cosas, porque el turismo por su carácter transversal depende de muchas cosas. Depende de la seguridad, depende de las infraestructuras, especialmente de transporte, dependen los visados en materia de exteriores, dependen muchísimas cosas. Por lo tanto, tiene que ser alguien que tenga un gran poder político dentro del gobierno y que tenga ese carácter transversal. Y luego tiene que tener un nivel suficiente porque en el sistema de descentralización que nos hemos dado todos, pues verdaderamente hay que tener una capacidad de interlocución alta con todas las 17 comunidades autónomas. Hay un tema también importante en en este aspecto instrumental del turismo, que es lo que significa el turismo en la aportación fiscal a los fondos del Estado.
El turismo ha servido para mucho en la economía española. Ha equilibrado la balanza de pagos, ha disminuido el déficit público, porque la aportación fiscal del sector turístico es extraordinaria. Y este es un argumento que siempre había que utilizar de cara a la directora general de presupuestos en tiempo que había que pelearse con ella para decir: esto es lo que estamos nosotros aportando al sector turístico, al fisco español, al equilibrio presupuestario español, y esto es lo que se nos da para desarrollar el turismo. Pero en mi experiencia en la administración, yo aprendí una cosa siendo director general de turismo, no de promoción, director general del turismo, que era un puesto que no tenía ninguna competencia, que estaban todas transferidas, tú lo sabes muy bien, todas transferidas a las comunidades autónomas, y sin embargo había que hacer algo. Y entonces yo llegué al convencimiento de que la suerte del turismo español no estaba tanto en la promoción, que éramos capaces de hacerla relativamente bien comparado con otros destinos competidores, sino en la capacidad de mejorar nuestro producto y nuestro destino. Y ahí nos quedan muchas cosas por hacer. Y en materia de promoción, yo diría que nos queda por hacer una cosa muy importante. Nos queda aplicar criterios de rentabilidad. La promoción turística hay que verla siempre como una inversión y siempre tiene que hacerse con criterios de rentabilidad, de retorno de la inversión. Esto es absolutamente fundamental. Pero dejo la parte instrumental y voy a hablarles de 4 o 5 temas que creo que son los que tiene planteados el turismo español importantes. Uno de ellos también se habla muchísimo, es de la cooperación público y privada. Bien, no voy a hablarles en teoría de lo importante que es la cooperación pública y privada. Voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo de un tema que es muy importante para nosotros en lo que les decía antes de lo que es en nuestra oferta, no en nuestra promoción. Que es el rejuvenecimiento de los destinos turísticos. Tema dificilísimo, costosísimo, porque es no crear una cosa de la nada, sino reformar una cosa que ya, no es que estuviera mal hecha, es que ya no responde a la demanda turística del momento presente. Y esto es una labor enormemente difícil. Y se han intentado 2 fórmulas de cooperación pública y privada. La Bahía de Palma, que ha sido un fracaso notorio, porque todo se ha basado en la inversión pública. Hemos visto recientemente cómo se peleaban el gobierno central y el gobierno de las Islas Baleares, porque el gobierno de las Islas Baleares, y no me estoy refiriendo al actual, no ha sido capaz de gastar todo el dinero que estaba asignado por el gobierno central. Lo cual quiere decir que no ha funcionado. Que no ha funcionado. ¿Cuál ha funcionado, sin embargo, en esta cooperación público-privada? Magaluf. ¿Por qué? Porque se ha definido muy claramente cuál es el papel de la iniciativa privada y cuál es el papel del sector público. El sector público está poniendo muy poco dinero allí. Está haciendo determinadas obras de infraestructuras públicas, está reforzando los servicios públicos de seguridad, etcétera, etcétera, pero la inversión la están realizando los empresarios. Y esto está funcionando. Ya veremos a ver si ahora no se tuerce, porque los nuevos equipos siempre, hasta que se acomodan, pues verdaderamente pueden cambiar las cosas. Pero verdaderamente lo que ha hecho el sector público, aparte de esas pequeñas inversiones en cosas que le son propias, infraestructuras y servicios públicos, lo que ha hecho es facilitar, mediante la declaración de interés regional, toda la labor de la inversión pública. Es decir, cambios de uso, aumento de la superficie edificable, etcétera, etcétera. Es decir, estableciendo una serie de incentivos que hacen posible que eso se pueda llevar a cabo. Otro tema. Antes hemos hablado del tema de la seguridad. No voy a entrar más porque ya les he dicho que estamos tratando de tener un nuevo encuentro con el ministro del Interior para ver en qué podemos colaborar. No de pedirle a él que nos haga las cosas, sino en qué puede hacer el sector turístico
trabajando conjuntamente con las fuerzas de seguridad, porque tenemos que hacer un reconocimiento aquí, todos los del mundo del turismo. Lo que hacen las fuerzas de seguridad en materia turística es impresionante. Nunca les daremos las suficientes gracias por la labor que están realizando. Saben que tienen el plan de turismo seguro desde hace 3 años, antes se llamaba la Operación Verano, ahora mejor llamada ahora el plan de turismo seguro, y si alguien tuvo ocasión de asistir a la última presentación en el Caixa Forum, que es donde se hizo este año, verdaderamente es un auténtico modelo de cómo se comunican, no solamente las medidas que adoptan, sino de cómo se las comunican a las embajadas y a los consulados extranjeros en España. Fue un auténtico modelo, y yo cuando la OMT me envía a esos mundos de Dios, que no solamente son los destinos exóticos de Madagascar y Kenia, que verdaderamente, pues sí, yo se lo agradezco mucho, pero cuando uno va a Jordania o a Egipto o al Yemen y se les va para prepararles el plan de gestión de crisis turística, verdaderamente uno puede estar orgulloso de decir, esto es lo que se hace en España en materia de seguridad. Sin embargo, aquí no tenemos una cosa que le estamos vendiendo con la ayuda de la OMT a estos países que tienen problemas de seguridad. No tenemos un plan de gestión de crisis turística, que no es el plan de las fuerzas de seguridad, esa es otra cosa. El plan de gestión de crisis turística es qué tiene que hacer la administración turística cuando se produce una situación de crisis. Una catástrofe natural, un accidente aéreo, un atentado terrorista, cualquiera. Y nadie, como decía antes, está libre de esta situación. Y ahí hay que tener unos equipos y unos procedimientos previamente establecidos, porque hay que reaccionar en materia de minutos y tener una coordinación con otros ministerios, el Ministerio de Sanidad, si hay afectados, víctimas, el Ministerio de Transportes, con todos ellos. Y eso es una cosa que también se echa en falta. Una cosa muy rápida, otro tema, el de la sostenibilidad. En nuestro país se está produciendo en algunos destinos un cierto cansancio del turismo. Pasó en las Baleares, está pasando en Barcelona ahora, pero también hay otros sitios en que hay por parte de la población local, una idea, una sensación mejor, de que hay una presión turística excesiva. A esto hay la tentación de darle una respuesta puramente política, cuando hay soluciones técnicas mucho más apropiadas y menos dañinas que estas. Nosotros estamos preparando con la OMT unas jornadas en las que las experiencias de otros países y de otros destinos que han pasado por esas mismas circunstancias puedan servirnos de orientación. Hay otro tema vidrioso, el tema de la estacionalidad. La estacionalidad funciona en todo, es decir, la estacionalidad no solamente es el verano, ni el invierno, el otoño y la primavera. La estacionalidad en turismo llega hasta el día, cada día, es decir, hay trenes de por la mañana y hay horas valle y horas punta, es decir, la estacionalidad es continua, los fines de semana, la semana, los distintos tipos de clientes en los hoteles, etcétera, etcétera. Bien, yo me quiero centrar ahora en los destinos puros de sol y playa. Y verdaderamente me llamó la atención, y por lo tanto no me reprochen a mí que lo diga yo, sino simplemente estoy reflejando un artículo verdaderamente impresionante publicado por Preferente en el número 297 de febrero de este año. Y era un artículo demoledor, porque el resultado, se lo leo textualmente, es: nadie, ni empresarios, ni trabajadores, ni los poderes públicos están realmente interesados en la desestacionalización en los destinos de sol y playa de las Islas Baleares. Es un mensaje brutal. Si es cierto, es un mensaje brutal, porque significa que queremos que la rentabilidad de nuestro turismo se logre simplemente con 6 meses de funcionamiento. Y eso es muy grave.
Y podría recoger aquí, pero no quiero alargar esto, citas de operadores alemanes y de otros mercados emisores diciendo, como por ejemplo el director de PRI para España, que tenía previsto aumentar nuestra oferta de invierno en Mallorca, pero los hoteleros no nos han dicho que no nos interesa, que no merece la pena, así que no apostamos ya por eso. Esto es verdaderamente tremendo. Pero como no quiero que me echen a mí la culpa ni que me cesen mañana como secretario de la mesa de turismo, yo estoy aquí reflejando lo que dice una revista española a la que doy credibilidad, ¿no? Otro tema que puede ser interesante también, y es el último, no quiero que se agoten ustedes, es el de la economía colaborativa, o la mal llamada, dicen, la economía colaborativa. Y respecto a la economía colaborativa hay dos enfoques radicalmente contrapuestos y luego otro más moderado. Uno es el que lo ve como la máxima amenaza para la actividad turística tradicional, la actividad turística reglada, la que se rige por unas normas establecidas, etc. Otros la ven por el contrario como el paradigma de la nueva economía que nos va a traer una cantidad de bienes impresionantes y beneficios. Curiosamente, esta es la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que acaba de publicar un informe, aunque dice que es preliminar, pero ahí está, en el que se propugna la completa desregulación del alojamiento turístico y del transporte, tanto urbano como interurbano. Suprimir las licencias de taxi, por ejemplo, y cambiar el modelo concesional de los autobuses interurbanos. La verdad es que uno se queda verdaderamente sorprendido porque en este documento de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia ni se hace referencia a la defensa de los derechos de los consumidores, ni se hace referencia a algo que está en la propia ADN, el propio ADN de una comisión de la competencia, que es decir, oiga, usted establezca un juego igual para todos los actores de una actividad, para que todos puedan competir en las mismas reglas de juego. Y verdaderamente sorprende un poco esa postura tan radical. Luego también hay, dentro de algunos hoteleros, una posición muy radical diciendo que eso no puede ser y que eso tiene que estar prohibido, etcétera, etcétera. Frente a estos planteamientos hay otros mucho más intermedios, yo creo que más realistas. Por ejemplo, es el que mantiene la Organización Mundial del Turismo, en la que dice, miren ustedes, eso es una cosa nueva que ha venido y que ha venido para quedarse. Es decir, que tiene unas ventajas enormes, efectivamente, porque no tienen que gastar estas empresas en activos, porque los activos lo pone el señor que tiene una casa que lo pone en la plataforma de Airbnb, pero que están ahí y que eso va a ser muy difícil. Pero evidentemente puede llegarse a un sistema en el que las reglas del juego sean más equilibradas y sobre todo que tenga en cuenta la defensa del consumidor, porque ya se están produciendo bastantes casos de abusos de ese consumidor que luego no tiene dónde acudir. Pero además este es un fenómeno no exclusivo, aunque sí muy desarrollado en turismo, y por lo tanto hay quien está ya reflexionando en cómo afecta al conjunto de las economías mundiales, al conjunto de la economía mundial y de las economías nacionales, porque afecta al trabajo, afecta a los niveles salariales, afecta al sistema de bienestar, puesto que no genera unas pensiones, etcétera, etcétera. Y esto es donde creo que el debate desde el turismo sobre este tema se tendría que plantear. No plantearlo puramente desde algo que desde fuera se pueda ver como el interés del hotelero o el interés del taxista. Ahí siempre esos sectores tendrán las de perder. Hay que darle otro planteamiento, con independencia de que hay ya pues, actores del mundo turístico tradicionales, la cadena Hyatt, B-Mate aquí en España, etcétera,
los hoteleros de Barcelona ahora con el congreso del Mobile Congress, que verdaderamente han tomado medidas que verdaderamente ponen de relieve lo que ellos pueden aportar en esta nueva actividad. Bueno, con esto yo quiero terminar para decirles, pues, que como resultado de este tipo de reflexiones que se hacen en el seno de la Mesa de Turismo, pues a la mesa se le plantean dos tareas fundamentales. Una que viene haciéndolo y lo viene haciendo muy bien, que es una cosa de actuación discreta, que es pues, los encuentros con personalidades de todo tipo. Hemos tenido con el secretario general de la OMT, con diversos ministros, con representantes de los partidos políticos de cara a sus programas electorales, en que son actividades discretas, en que verdaderamente lo que se trata es de exponer los puntos de vista del Ministerio para que tengan acogida por estas personalidades. Pero no se traduce en notas de prensa ni en declaraciones, porque no tiene sentido, serían contraproducentes. Pero dado que, como decía al principio de mi intervención, pues la capacidad de recepción por parte de los responsables políticos hacia el turismo pues es limitada, hay que aplicar otra táctica que consistiría en ir a la sociedad, en ir a la opinión pública, en ir a los medios y tratar de que haya una mayor conciencia de la importancia que el turismo tiene desde el punto económico y desde el punto de vista social para nosotros. Y ahí la mesa llevará próximamente a un pleno para su aprobación pues algunas iniciativas de cooperación con universidades y de lanzamiento de una página web, de tal manera que nosotros podamos presentar periódicamente pues unos resultados de índices de confianza empresarial, de análisis de las cuentas satélite de turismo y su incidencia en la economía española, etcétera, que nos permitan ir dando un poquito más o de contribuir al menos modestamente a que haya una mayor conciencia sobre la importancia del turismo. Yo creo que ahí ustedes, como profesionales del turismo, o vosotros, si me permitís, tenéis también un papel más importante y estaríamos encantados de que pudiéramos hacerlo conjuntamente. Muchas gracias a todos.